estamos de vuelta, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestros estudios de los milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante, la alimentación de los 5,000. Jesús en esta ocasión hizo un milagro en el cual dio de comer a 5,000 personas. Y el asunto estaba en que solo lo hizo con 5 panes y 3 peces. Increíblemente, este milagro tenía un propósito muy grande para que nosotros podamos comprender cómo es que Jesús lleva adelante la obra del Evangelio. Jesús había tenido una discusión justo antes de que este milagro ocurriera. La discusión había sido con los líderes judíos como siempre, ya que el pueblo normalmente cuando escuchaba a Jesús entendía sus palabras y le agradaban, y quería escuchar más y más acerca de lo que él decía. Pero eran los dirigentes quienes al ver que tanta gente seguía a Jesús, comenzaban a sentir envidia y tenían cólera de que Jesús se llevase a la gente con él, porque ellos estaban tratando de ver que la gente estuviera siempre sometida a ellos para poder extraer lo máximo de dinero y de posesiones de parte del pueblo, ya que con eso ellos prácticamente se daban su buena vida. Y por esa razón es que al ver a Jesucristo lo veían como una amenaza. Y entonces declaraban que si la gente creía en él, todo el dinero se iba a ir con él. Y que toda la gente finalmente lo iba a tomar como el profeta y que a él le iban a dar todo. Bueno, los judíos no deberían de haber tenido tanto celo contra Cristo, puesto que por años se había predicado que cuando llegara el Mesías, el hijo de David, se le tenía que entregar el reino, tenían que darle todo. Ellos deberían de haber estado contentos y felices de saber que el Mesías estaba entre ellos y que pues tenían que darle todo a él. Y así él los haría grandes ante toda la tierra. Entre comillas, si estos hubieran de veras creído en ese Mesías y hubieran confirmado eso con Jesucristo, o si por allí Jesús sí era el Mesías, a pesar de que ellos decían que no, iban a perder demasiado, porque este Mesías les hubiera dado la gloria. Si con el pueblo en las manos de ellos tenían, supongamos, sus palacios, sus buenas casas, buen sueldo, cuando llegara este Mesías y les entregara toda la gloria, bajo el reinado que él llevaría adelante, sin duda, ante el mundo entero, serían mucho más grandes y tendrían muchísimo más de lo que hasta allí habían poseído. Según las tradiciones que ellos enseñaban, les hubiera convenido recibir a Jesús como el Mesías. Sin embargo, podemos notar que contrario a eso, se comportaron de una forma irracional. Y por esa causa discutían con Jesús y trataban de desprestigiarlo y no creer en su palabra. Es ahí donde entra a tallar este milagro. Así que para poderlo entender, vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración para luego ver qué significaba esta historia y cuál es su simbología. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para poder entender tu santo mensaje. Que las palabras que tienes para el día de hoy puedan atesorarse en nuestra mente y corazón, y que sean el motor que impulse, Señor, nuestras acciones. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, la historia está registrada en el capítulo 6 de San Juan. Vamos a leer qué cosa nos relata la historia y luego vamos a entender la lección que está implícita en ella. San Juan capítulo 6. Vamos a ver el texto bíblico y vamos a leer qué sucedió en este incidente. San Juan
capítulo 6, versículo 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Galilea era la zona donde Jesús prácticamente se había criado juntamente con Nazaret. Y dice que ahora Jesucristo salía por en medio de Galilea hacia el mar de Tiberias. Tiberias se llamaba por causa de Tiberio, el emperador romano. Y le seguía gran multitud. Es decir, había harta gente que le estaba escuchando. Sin duda, cualquier líder religioso estaría muy contento con tanta gente que venía detrás de él. No venían 2 ni 3, no venían 20 ni 30. Eran 5.000 personas que estaban viniendo tras Jesús, lo estaban siguiendo donde él iba. Así que cualquier líder religioso, cualquier pastor hubiera estado contento con los 5.000 y hubiera procurado que estos 5.000 ni siquiera se le vayan. Hubiera hecho cualquier esfuerzo, si es posible, se hubiera postrado ante ellos para que no se vayan. ¿Por qué? Porque sin duda iba a ser una buena renta. Sin embargo, ¿qué pasó en la historia? Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Fíjate por qué dice que le seguía esta gente. No le seguían por las enseñanzas que Jesús estaba dando nada más, sino que le seguían más por lo que hacía señales con los enfermos. Bueno, es increíble, pero hasta el día de hoy se ve que las iglesias que más gente mueven y pueden llenar estadios completos, pueden llenar cinemas, pueden incluso en grandes parques repletar cantidades de gentes. Pero no es por la enseñanza que se da en esas iglesias, sino por los milagros que se llevan a cabo, por la curación de los enfermos. Por eso es que se junta la gente. Y a Jesús no le agradaba esa idea. Jesús quería que la gente le siguiera por la vida eterna, no por la temporal. Porque la temporal tenía solución y él lo estaba demostrando. Los enfermos estaban sanando. Así que para eso, por esa parte, para Jesús no era complicado tener que ayudar a la humanidad. Pero no era eso lo que iba a salvar a la humanidad. Salvar a un enfermo de su enfermedad no lo ha salvado del pecado. No lo ha llevado a vida eterna. Un milagro no salva a nadie. Los milagros no pueden transformar a la persona. Los milagros solamente hacen que la persona por un momento se emocione y parezca que ha hecho un cambio, pero luego todo sigue igual. Porque cuando la persona ya se ve sana, olvida las cosas que se hicieron por él. Raros son los que reaccionarán positivamente. Así que entonces un milagro no hace nada por la salvación del hombre. Lo que salva es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Así que entonces Jesús tenía que dar aquí esa lección. Sigue diciendo el texto bíblico, versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Sin duda la Pascua era una fiesta muy importante. Esta fiesta de Pascua recordaba al Mesías que vendría a dar la vida por el mundo, trayendo los panes sin levadura, el pan que iba a salvar al mundo. La fiesta de los panes sin levadura era un memorial que nunca había que olvidar, porque en esa fiesta se daba el pan como una representación del evangelio que traería el Mesías al mundo entero, y que ese evangelio sería el pan de vida. Ese pan representaba directamente al mismo Jesucristo, al Mesías. El pan se le llamaba al Mesías porque traería los conocimientos del cielo, con los cuales haría de la nación judía una supernación. Ellos sabían eso dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Dios había ordenado a través de Moisés que esta fiesta nunca se detuviera hasta que llegara el Silo, al cual se reunirían todas las gentes. Tal es así que debían de estar recordando constantemente en esa fiesta que cuando llegara el Mesías, Él les daría el pan vivo del cielo, el pan sin levadura, que era el pan de la vida eterna.
Pero estos habían llegado tanto a tergiversar el asunto que ahora confundían las cosas y esperaban un Mesías que les diese cosas materiales. Y entonces, ¿qué pasó? Sigue diciendo el texto bíblico. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Bueno, la palabra aquí probarle era para poder aumentar la fe de Felipe. Cuando se dice en la Biblia probar de parte de Dios, se está diciendo para fortalecer la fe. En una ocasión nosotros leemos en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 1, lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, toma tu hijo único Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate en esto ahora. En esta ocasión dice Dios probó a Abraham. La forma de probar de Dios significa Dios decidió aumentar la fe de Abraham. Porque cuando le dijo, lleva a tu hijo y sacrifícalo en el monte, hazle un holocausto, era para fortalecer la fe de Abraham, para poder ver en qué medida estaba su fe y hasta qué punto Dios tenía que ayudarlo para que esa fe se hiciera al 100%. Así que entonces la prueba de la fe significa aumentar en realidad la fe a la persona. Cuando Dios hace esto, lo hace con la finalidad de hacer que la persona de allí en adelante crea más y su fe se haga como el hierro, irrompible. Interesante. Así que entonces Jesús ahora estaba probando a Felipe. Seguimos leyendo el texto bíblico. ¿Y qué le dijo? Versículo 6. Regresamos al 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Qué cosa tenía que hacer Jesús? Tenía que llevar a cabo ese milagro para lograr aumentar la fe de su discípulo. No olvidemos quién era Felipe. Es el mismo que también le había preguntado a Jesús y le había dicho: solo muéstranos al Padre y nosotros creeremos en ti para siempre, eso nos bastará. Y la respuesta de Jesús le dijo: tanto tiempo estás conmigo, Felipe, y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces había que fortalecer la fe de este hombre, de Felipe. También en una ocasión podemos notar que Jesús tuvo que fortalecer la fe de Pedro, haciendo un acto parecido. Pero ahora detengámonos en esta parte. Versículo 7. Sigue diciendo: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, Felipe demostró una imposibilidad acá. Bueno, esto demuestra que era necesario que Felipe tuviera que tener más fe. Por esa razón Jesús se dirigió a él. Sigue diciendo más el verso 8. ¿Con qué le iba a dar fe a Felipe? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Fíjense ahora, Andrés, hermano de Simón Pedro, rápido saltó y le dijo a Jesús: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? De nuevo, otra vez, se manifiesta la duda. Había que aumentarle la fe a esta gente. Versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada,
no debía perderse nada del pan. Y sobraron pedazos que tenían que recoger y Jesús les dijo, guarden todo. ¿Por qué? Para algún momento servirá. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, 12, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, todavía sobraron 12 cestas de pan. Imagínense, el milagro era sumamente poderoso. ¿Y qué pasó? Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjense ahora en esto. ¿Qué cosa los hizo decir que Jesús era el profeta que tenía que venir al mundo? La idea que ellos se habían formado era la que cuando llegara el Mesías haría estas obras prodigiosas en favor del pueblo y que les prodigaría comida, que les daría gratis la vida, que ya no tendrían que trabajar más, que ahora solamente tendrían que dedicarse a seguir a este nuevo Mesías porque todo les iba a llegar gratis. Imagínate, si Jesús les dio de comer 5,000 panes a 5,000 personas, tantos panes, sin duda era un poderoso mago, podía hacer mucho por ellos. Así que ellos dijeron, hoy día se acaba ya el trabajo. Aquí hemos entrado en una revolución. No necesitamos de los romanos, no necesitamos de nadie. Con este Mesías vivimos la vida feliz. Solo habían visto el lado material. El milagro para ellos era suficiente como para que lo coronen como rey a Jesús. Ahora sí, con un rey como este, se iban arriba con la economía. ¿Y qué pasó? Seguimos leyendo lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué ocurrió? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué cosa fue lo que pasó ahora? Jesús dijo, no, a estos me van a hacer rey, pero no me van a hacer rey porque soy el rey, sino que me van a hacer rey porque quieren sacar beneficio de mí. Jesús rehusaba este tipo de cosas. ¿De qué servía que Jesús fuese coronado como rey allí mismo si esta gente solo iba a esperar de él como cuando la gente espera del supuesto Papá Noel? Porque ya ni siquiera se habla de Dios, casi todos hablan de Papá Noel, ¿no? Más se conoce a Papá Noel que a Dios, es increíble. Hay niños que ni siquiera han escuchado de Dios, pero cuando les preguntas de Santa Claus inmediatamente te dicen quién es. Así también querían hacer con Jesús. Lo estaban viendo no para que sea el rey de sus vidas, sino más bien para que sea el que les iba a regalar todos los días. Así cualquiera quiere tener un rey. Por eso que inmediatamente Jesús, al darse cuenta de eso, rehusó cualquier intento de quererlo coronar como rey. No lo estaban viendo como Salvador. No servía para nada lo que estaba pasando. Jesús tenía una lección que dar acá. La gente debía de haber entendido que cuando Jesús había repartido el pan entre los 5,000, se refería a otro tipo de pan que Él les quería dar. Es por eso que, regresando al libro de San Juan, nosotros encontramos que Jesús había hecho este milagro para hacer que la gente captase aquella idea que estaba sembrando cuando discutió con todos los dirigentes de los judíos. Fíjate lo que dice en el capítulo 5 de San Juan, y allí nos vamos a dar cuenta de cuál era la motivación para este milagro. Nos dice así, San Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús ahora les estaba diciendo a todos estos que estaban presentes, yo no doy testimonio de mí mismo, yo dejo que otro testifique de mí. En este caso, las profecías testificaban de Jesús, las Escrituras. Por eso en el versículo 39 les dijo así, escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que testifican de mí. ¿Te diste cuenta? Jesús estaba diciendo en otras palabras, yo no quiero que crean en mí porque yo vengo diciendo que soy el Mesías. No, por gusto, no pierdan su tiempo en eso, que yo no les voy a decir eso. Y es que esta gente querían que Jesús se declarase abiertamente el Mesías. Aún los dirigentes judíos le decían, ¿hasta cuándo nos vas a perturbar? Dinos si eres el Mesías, ya, suelta. Pero si Jesús les hubiera dicho, sí soy el Mesías, de frente se hubieran abalanzado contra él. Y le hubieran dicho, ¿qué nos vas a dar tú? Tú eres hijo de un carpintero, no tienes dinero. Así que, ¿qué nos puedes ofrecer? No querían tampoco reconocerlo así para que sea un rey. Jesús quería que lo reconocieran, pero por el testimonio de las Escrituras. Él dijo por eso claramente a todos estos, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino de acuerdo con la voluntad de mi Padre, porque no he venido para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Pero si ustedes no conocen esa voluntad, si ustedes no están estudiando la palabra, si ustedes no conocen la verdad, ¿cómo van a saber si estoy haciendo la voluntad de mi Padre? Y entonces ahí Jesús les dijo, porque yo no puedo testificar por mí mismo. Entiendan, yo quiero que conozcan primero la Biblia, que conozcan las Escrituras, y por conocer las Escrituras, porque ustedes sepan esa verdad, me reconozcan que yo solo estoy hablando lo que dice ese libro, no digo más. Y eso es la prueba de que soy el enviado de Dios. Eso es todo lo que quiero, decía Jesús. ¿Qué parte de eso no se puede entender? Decía Jesús. Porque no voy a testificar de mí, por gusto esperan que yo les diga quién yo soy. Y continuó diciendo, versículo 32, otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Por qué sabía eso Jesús? Porque Jesús solamente se dedicaba a lo que decía este libro. Enseñaba lo que decía el libro y amoldaba su vida de acuerdo con lo que decía el libro. Jesús había venido para vivir de acuerdo con lo que él enseñó a su pueblo, para poder demostrar que así era la forma de vivir. Entonces él decía, otro testifica, yo no puedo testificar por mí mismo, sería un error. ¿Por qué? ¿Por qué me van a creer por lo que yo diga? Imagínate, se levanta un hombre por ahí y dice, te voy a contar mi relación con Jesús. Aparte de la Biblia, yo te voy a decir cómo Jesús se presentó conmigo y cómo hoy me ha hecho un seguidor suyo. Te cuenta su historia y tú no se la vas a creer fácilmente, a menos que seas incauto. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir, ¿y cómo sé yo que Dios te habló? ¿Cómo sé que Jesús es el que te visitó? ¿Cómo sé que en realidad tú te relacionaste con Él si yo no lo veo? Sí, pero es que mira, yo te cuento que Jesús conversó conmigo, que era un ser bueno, que era así y así. Pues tú puedes decir, pero yo no sé si Jesús es así como tú lo estás pintando. Entonces no puedes creerle. ¿Por qué? Porque eso es su idealismo. Él está contando lo que él imagina que pudo ser Jesús. Cuando venga otro religioso por ahí te va a contar otra experiencia con Jesús. Pero este va a guardar el sábado y aquel va a guardar el domingo, el otro va a guardar el lunes. Bueno, ¿con cuál de ellos habló? Es que así no se puede creer. Por eso Jesús decía, si yo hablo por mí mismo, si yo digo que tengo mi experiencia con Dios, ustedes no me van a creer, porque ustedes me van a decir que soy impostor. Porque los dirigentes judíos tenían una idea a su manera de lo que era ser un seguidor de Dios. Y cuando Jesús hablaba, si hubiera hablado algo distinto de lo que ellos decían y dando testimonio sobre sí mismo que él era el Mesías porque él creía serlo, nadie le hubiera creído. Hubiera sido un loco. Hoy se presentan cientos de personas que dicen ser el Mesías, Jesucristo. Sin embargo, la Biblia no da testimonio de ellos. Al contrario, la Biblia dice que van a venir muchos falsos cristos, que se van a llamar igual que Jesucristo y que sin embargo van a ser engañadores. Entonces, si tuviéramos que creer en uno de ellos, tendría que ser alguien de quien la Biblia dé testimonio acerca de que aparecería, tales profecías lo señalarían, para tal tiempo, en tal sitio, predicaría así, diría esto, aquello. Tiene que haber un testimonio que respalde. Y Jesús les estaba diciendo, yo no testifico de mí mismo.
otro testifica por mí, Dios a través de su palabra. Y por eso dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que testifican de mí. Primero dijo, otro da testimonio, y luego dijo, las Escrituras son las que dan. O sea, ese otro, que es Dios, habla a través de las Escrituras, testificando acerca de nuestro Señor Jesús. Muy bien, sigue diciendo más. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio no de él, sino de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo era la verdad. Pero dando testimonio de la verdad, Juan estaba testificando lo que decía la Biblia, porque la verdad es la palabra de Dios. Y entonces Juan dio testimonio de lo que estaba escrito. Y eso que estaba escrito testificaba de Jesús. Y ahora continúa diciendo él, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Es decir, yo no recibo testimonio de ningún ser humano. Ningún ser humano puede testificar por mí, ni yo recibo enseñanza de ningún ser humano. No quiero enseñar lo que otro humano me enseña. Yo solo estoy enseñando lo que dice la palabra y hago esto para que seáis salvos. ¿Por qué? Porque sois salvos por la palabra, no por mí como ser humano. Ni él mismo, Jesucristo, se atribuía a ser salvador de la humanidad sin la verdad. Interesante. O sea, Cristo estaba diciendo esto en otras palabras. Mire, si yo diera testimonio de mí en esta humanidad y yo dijera que por mí ustedes se van a salvar, estaría entonces dando un falso testimonio. Pero lo que estoy diciendo, decía Jesús, es, yo he venido para salvarlos a través de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se atribuía nada. Por eso es que dijo en el versículo 30, de mí mismo nada hago, sino de la voluntad de mi Padre. Así que si Jesús era Salvador, no era simplemente por su persona, sino por la verdad que traía, que era la que salvaba. Eso es ser manso y humilde de corazón. Nunca se atribuyó la gloria a sí mismo. Al contrario, dejó que solo la gloria sea para su Padre, y su Padre lo glorificó a él. ¿Cómo? Cuando todo lo que decía su Padre, la palabra, daba testimonio de Jesús, y así Jesús fue glorificado, porque entonces todos dijeron, este es el enviado. ¿Por qué? Porque todo lo que decía la palabra acerca de él se cumple en él. ¿Te diste cuenta? Así Cristo dijo, yo no recibo gloria de hombres, porque otro es el que me glorifica. Muy bien, habiendo hablado todo esto Jesús, terminó diciéndoles en el versículo 46 y 47, porque si creyeseis a Moisés me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así pues entonces Cristo había exaltado la palabra frente a todos estos dirigentes judíos y a todos los circunstantes que estaban presentes. Ahora, una vez que Jesús exaltó la palabra, quería mostrar Jesús con este milagro que esa palabra debía de llegar a todo el mundo y que Jesús tenía el poder de lograrlo a través de ese milagro de la evangelización. Cristo iba a hacer un milagro ahora, y en ese milagro se iba a representar la obra de la predicación del Evangelio, que esa palabra que da luz al mundo ahora se iba a extender, no a través de la persona humana de Jesús, porque él ya no estaría, sino que ahora esa palabra iba a ser trasladada a otros más, pero por medio de seres humanos que hubieran recibido la palabra de Jesús, para que se notara que todos los humanos, así como él estaba humano, podían hacer la labor que él comenzó, la de trasladar la palabra llevando vida eterna unos a otros por el mundo entero. Y por eso, fíjate cómo lo realizó el milagro. Vamos a notar por cada símbolo que ahora vamos a analizar cómo es que la verdad del Evangelio llegará al mundo, y que lo que interesa es que llegue esa verdad, y que los que la llevan hagan igual que Jesús. ¿Cómo? Que den gloria solamente a la verdad. ¿Entendiste eso? Por más predicador que tú seas, por más reconocido mundialmente que tú seas,
o por más que seas el menos nombrado, donde quiera que te encuentres, solo tienes que hacer una cosa, ¿qué? No darte gloria a ti mismo. Gloria de hombres no busco, ni tampoco doy testimonio de mí mismo, sino solo presento las Escrituras. Solo quiero que la gente conozca lo que dice el libro. No quiero aumentar, no quiero disminuir, no quiero hacerme el gran maestro. Simplemente quiero que escuchen lo que dice el escrito, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque yo solo hablo lo que dijo Moisés. En otras palabras, Jesús decía, yo solo repito lo que está escrito, nada más. Y si trato de ilustrarles con ejemplos de la vida cotidiana, es para que entiendan que solo quiero decir lo que está escrito allí. No necesito decir más. Jesús no había venido a dar nuevas cátedras. No, eso era perder el tiempo. Ya Jesús había dado toda su palabra desde el Antiguo Testamento a través de los profetas. Todo lo que tenía que hacer era venir a dar a conocer eso mismo que siempre dio. No había nada que aumentar ni disminuir. Todo estaba claro. Así que Jesús estaba diciendo, en otras palabras, entiendan, la misión del Mesías al venir a la tierra, según dice la Biblia, era exaltar la ley y magnificarla. Nada más. Así que quiero que se den cuenta que por eso soy el Mesías, nada más. ¿Qué estoy diciendo de más?, estaba diciendo Jesús. Y ahora todos sus discípulos, hasta nosotros, hasta el día de hoy, que somos sus seguidores de Cristo, todo lo que tenemos que hacer es testificar como Él testificó, que somos sus hijos, que somos sus seguidores solo por una cosa, no porque estamos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino porque nosotros hablamos solo la Biblia y la Biblia sola, es todo. Y así el mundo debe reconocer que somos los enviados de Dios, sus mensajeros para terminar la obra en este mundo, que somos, en otra palabra, la Iglesia verdadera. ¿Es eso complicado de entender? Es todo lo que Jesús quería que se comprendiera. Pero la gente que estaba allí, los dirigentes de ese tiempo, no miraban las cosas con esa claridad. Habían reescrito la historia y lo habían echado a perder todo, porque habían hecho otra historia que no existía en los profetas en relación con el Mesías, y por esa razón no podían creer y aceptar a Jesús, porque no coincidía con la forma en que ellos habían enseñado acerca de Él. Nada coincidía, las doctrinas que ellos enseñaban no coincidían con la Biblia. Así que lo que Jesús traía era otra religión nueva. A pesar de que traía la misma Biblia, a pesar de que creía en el mismo Antiguo Testamento, a pesar de que enseñaba las mismas verdades de los profetas que ellos las tenían escritas, increíblemente, porque estos cambiaron la historia y contaban algo que no decía la Biblia, entonces ellos habían formado una religión a su antojo, y la religión de la Biblia que traía Cristo fue desconocida para ellos. Nosotros predicamos al Dios de la Biblia y a la religión de la Biblia y al Mesías de la Biblia, mas no a la religión que se haya inventado por parte del adventismo. Si existe algún adventista del séptimo día que no es bíblico, que no se ciñe al pie de la letra de la Biblia, es un impostor y apóstata. No es un verdadero adventista del séptimo día, es un falso profeta. Y aunque le duela lo que se dice, tendrá que aprender a vivir con su dolor o perderse. Una de dos. ¿Por qué? Porque lo único que nos caracteriza es lo que caracterizó al maestro. ¿Qué cosa? Enseñar la Biblia y la Biblia sola. Exaltar solo la palabra, para que nosotros tengamos que perdernos mientras la luz de Dios se eleva. El hombre debe perderse por completo y dejar que solo se note Cristo, que se exalte a Cristo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Que se note solo la palabra. Muy bien. ¿Y qué ocurrió? Veamos ahora. Capítulo 6, volvemos a los textos bíblicos y ahora analizamos desde el versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte. ¿Qué cosa es el monte? El monte es la iglesia, el templo, la casa del Señor, allí donde se escucha su palabra. Allí subió, dice Jesús,
a un monte para que todos lo pudieran ver, en la iglesia, donde todos lo puedan oír. Y se sentó allí con sus discípulos. Se formó la iglesia de Cristo, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Por qué se hace mención aquí de la Pascua? Porque la Pascua, ya dije, hablaba de la fiesta de los panes sin levadura. Así que entonces, a raíz de esto, porque se acercaba esta fiesta, la gente estaba relacionada perfectamente con lo que significaba el pan, que representaba a la palabra de Dios. Ellos sabían eso. En el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, ya Jeremías había hablado acerca de qué cosa era la palabra de Dios. Jeremías 15, 16, dice la Escritura: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. De manera que entonces ellos sabían que la palabra de Dios representaba a la comida, al pan, y que la fiesta de los panes sin levadura se relacionaba directamente con la palabra de Dios. Ellos conocían el símbolo y por eso Jesús relacionó todo esto ahora con esa fiesta. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjate en esto. Jesús ahora no iba a conducir a 12, ahora eran 5,000. Y la pregunta de Jesucristo era esta: ¿y ahora cómo vamos a atender a 5,000 personas? Esta es una gran iglesia. Muchos líderes piensan a veces que pueden conducir a 1 o 2, o cuando tienen una iglesia de 60 o 70 personas. Pero cuando hay que conducir a una gran multitud, ya estamos hablando de tener alguna forma de saber gobernar. Para que aquel que lleve el Evangelio pueda gobernar sobre tanta gente, llevándola por el camino de la vida eterna, pues tendrá que aprender de esta lección, de este milagro. Aquí Jesús iba a enseñar cómo es que con su palabra todo era posible, que no había necesidad de que el hombre tuviese que hacer algún esfuerzo personal. Y por eso le dijo a Felipe: ¿de dónde ahora vamos a sacar para dar de comer a tanta gente? ¿De dónde vamos a sacar tanta enseñanza para mantener a esta gente sin que se desvíe? Una cosa es predicar el Evangelio, bautizar a la gente, pero otra cosa es retenerla en la iglesia. ¿Cuántos líderes hay que temen y dicen: nosotros bautizamos gente, bautizamos a 100, pero se van 200 por la puerta ancha, la puerta de atrás, la muy conocida puerta de atrás? ¿Por qué? Porque muchas veces es fácil tratar de bautizar gente, emocionándola si es posible, diciéndola que Dios la ama y punto, y que todo le va a ir bien de ahí en adelante, y hacer que se bauticen. Pero otra cosa es atender a esa gente, que no es lo mismo. Y ahora Jesús, al ver que tanta gente le seguía por los milagros, o sea, se había convencido, esa gente estaba muy emocionada por haber visto los milagros. Pero otra cosa es que la gente esté convertida, no emocionada. ¿De qué sirve que por la emoción bauticemos a 5,000 personas? Sí, podemos llenar un estadio y bautizar a 5,000. Pero otra cosa es que esos 5,000 permanezcan, que se queden firmes en la fe. Eso es otra cosa. Por eso muchos líderes gustan de bautizar, porque saben que hasta los diezmos van a aumentar y va a llegar más platita al bolsillo. Eso es buscar economía y hacer comercio con la iglesia. Y eso es un pecado grave ante los ojos de Dios, porque eso lo van a pagar caro los que hacen. Así que entonces había que enseñar la lección de que no basta con bautizar gente, que hasta ahí no hemos hecho nada, absolutamente. Si algún predicador te dijera a ti: mira, acá está la prueba de que Dios está conmigo, bautizo 5,000 personas, ¿así? La prueba no es esa, la prueba es si los 5,000 van a estar en la iglesia. ¿De qué sirve que bautices a tanta gente si luego se va? Estás peor que nada, no sabes hacer nada. Para los ojos de Dios eres un inútil. ¿Por qué? Porque no has hecho nada. En cambio, cuando la gente se retiene,
y tiene alimento constante, recién has hecho algo. Y ese alimento no tiene que venir de ti, glorificándote tú, diciendo que porque tú eres grande y cada vez que tú llegas a algún sitio recién se junta la gente. Eso no sirve para nada. Para que valga, el alimento espiritual tiene que ser el que retenga a la gente en la iglesia. Cada individuo en la iglesia debe aprender a vivir del pan que descendió del cielo. De lo contrario, nada se ha hecho. Eres una secta simplemente, no eres una iglesia. Porque la iglesia es santificada en el lavacro del agua por la palabra. Así lo dice Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. ¿Te imaginas que tú lleves a la gente a la iglesia y que la gente en la iglesia de pronto escuche de ti que digas así: ¿para qué tanto conocimiento? El conocimiento no nos va a salvar. ¿Ah? Entonces, ¿con qué cosas se está reteniendo la gente? ¿Cuál es el alimento que se le está dando? No tendría pues ningún sentido. Es un absurdo el querer decirle a la gente que el conocimiento no la va a salvar. Fíjate lo que dice acá. Versículo 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la iglesia solamente se va a mantener firme y va a ser preparada para encontrarse con Cristo en su segunda venida cuando sea purificada en el lavacro del agua por la palabra. Así que si en tu iglesia te dicen que el conocimiento no te va a salvar, sal de esa iglesia, porque no es la de Dios, es una falsa iglesia, es impostora. Así de sencillo. Si el pastor te dice: hermanos, nadie se va a salvar por el conocimiento de la Biblia, solo se salvan por Jesús y punto, escápate de esa iglesia, porque te está hablando de un falso Jesús, es un impostor. Porque el verdadero Jesús jamás enseñó semejante aberración. Jesús siempre dijo: escudriñad las Escrituras, ya vosotros sois limpios por la palabra que les he dado. Jesús siempre exaltaba la palabra, Él no se exaltaba a sí mismo, gloria de hombres no buscaba la gloria de Dios, que la palabra testifique de Él, por eso enseñaba la palabra para que creyesen en lo que Él traía. Solo la gente sincera que creía en la palabra creía de verdad en Jesús. Así es. Y si esos eran 5 de 5,000, Jesús estaba contento con los 5 porque creían en la palabra. Los 4,995 para Jesús no le interesaban. ¿Por qué? Porque no lo buscaban a Él. No eran los que el Padre estaba trayendo hacia Él. Él dijo: todos los que mi Padre traiga hacia mí, vendrán a mí. Él es el que los trae hacia mí. Así que la palabra es la que tiene que atraer, otra cosa no. Si la gente se queda en una iglesia, no se queda por los enfermos que se sanan, porque eso quisieron hacer los 5,000 y Jesús descartó esa posibilidad. Así que toda iglesia donde se hacen milagros y por esa causa tú te quieres quedar en ellos, estás en la falsa iglesia, no estás en la verdadera. Eso no le agradó a Jesús. Regresamos al libro de San Juan y seguimos leyendo. ¿Qué más ocurrió? Seguimos en el texto. Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esto es interesante. Ahora dice que Jesús solamente estaba probando para ver qué reacción iba a tener, pues en este caso Felipe. Ya Jesús les había dicho con esto a toditos ellos: dadles vosotros de comer. Pero en esa orden que Jesús estaba dando, dadles vosotros de comer, había algo muy especial. No sé si tenemos los textos de los otros capítulos para que podamos leer allí la historia, y quiero que vean qué cosa es lo que dice. Vamos al libro de Mateo para que podamos ver qué nos dice allí la historia. Fíjense cómo la relata Mateo, para que tengamos la idea clara sobre esto, sobre este milagro. Vamos al libro de San Lucas entonces, porque tenemos en los 3 evangelios. Muy bien, vueltos los apóstoles, San Lucas capítulo 9, verso 10, vueltos los apóstoles,
Le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Versículo 13, él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Aquí hay un término que es sumamente importante: dadles vosotros de comer. ¿Qué cosa significaba eso? Cuando Jesús les dijo: dadles vosotros de comer, Jesús sabía muy bien que ellos no iban a poder hacerlo porque no tenían de dónde sacar dinero. Y tanto dinero no había en el bolsillo de ellos como para comprar tanto pan. ¿Y dónde conseguirían tanto pan en ese momento? Así que todo era una dificultad completa. Cuando Cristo les dijo: dadles vosotros de comer, no solamente era una invitación a que ellos tuvieran que sacar dinero y comprar, no, estaba haciendo el milagro. Ya hemos dicho que cuando Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, en esa orden que le estaba dando ya estaba el milagro. ¿Qué faltaba? Solo que el paralítico se levantara. Nada más, él solo tenía que obedecer. Así que cuando Jesús les dijo: dadles vosotros de comer, en ningún momento Jesús esperó que ellos tuvieran que ser los que produjeran el pan. No, para nada. Jesús solo estaba haciendo el milagro en ese momento. Dadles vosotros de comer significa: yo ya di la orden, ahora solo ustedes tienen que accionarla. Los discípulos, en lugar de preguntar y decir de dónde vamos a sacar para tanta gente, simplemente debieron esperar a que Jesús ahora les pasara el pan y ellos se lo llevaran a la gente. Así que entonces entiéndase lo que está diciendo Jesús: dadles vosotros de comer. Ellos son los que iban a darle de comer a la gente, porque ellos iban ahora a repartirles el pan. Jesús iba a sacar los panes, multiplicándolos, y ellos se los iban a llevar a la gente para que la gente comiera. Así que se iba a cumplir la palabra de Cristo: dadles vosotros de comer. Ahora, allí está precisamente esta lección interesante. El pan que representa la palabra de Dios. Y ahora Jesús multiplicaba ese pan porque su palabra alcanza para el mundo entero. Su evangelio es inagotable. Siempre hay algo más para sacar y nunca para de salir. Así, cuando vienes a la Biblia, tú piensas que ya no hay más para predicar, te equivocas. Porque tienes temas y temas y temas y temas. Hemos pasado más de medio año ya estudiando la palabra del Señor con temas y temas y temas, y no ha parado de salir un solo tema. Todo sigue avanzando. ¿Por qué? Porque así es el pan de Jesús, su palabra. Sacas y sacas y sacas y no paras de sacar. Muy bien. Ahora, en el momento que Jesús iba sacando los panes, se los daba a los discípulos para que éstos tuvieran que llevar el pan a la gente que estaba sentada en pequeños grupos. Todos se habían separado en grupos y había que darles entonces el pan. Esto enseña mucho de lo que es la labor para la predicación del Evangelio. Es Jesús quien nos da el Evangelio. Somos nosotros los que tenemos que impartirlo. Ahora bien, ¿cuál era el evangelio que se tenía que proclamar? Como estaba cerca la fiesta de la Pascua, Jesús estaba proclamando ese mensaje relacionado con la fiesta de la Pascua. Y ese era el evangelio para esos días, porque en la fiesta de la Pascua se hacía memoria de cómo el Mesías vendría para dar su vida en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día con la fiesta de las primicias e impartir los panes sin levadura, que es el evangelio sin las tradiciones de los judíos, y recibir gracias a eso el Espíritu Santo en el Pentecostés.
Entonces todo eso era el evangelio que los apóstoles tenían que llevar al mundo en sus días. Y a nosotros nos toca la parte final de la proclamación de ese evangelio, que viene a ser el mensaje de los tres ángeles, el toque de las trompetas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la hora del juicio, y la fiesta de las cabañas y la segunda venida de Cristo. Ellos recibieron el evangelio de parte de Jesús para sus días, con Jesús presente en cuerpo, y les enseñó cómo se tenía que llevar el evangelio. Y una vez que Jesús les dio esa enseñanza, ahora les dijo, San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Fíjate lo que dijo Cristo. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora Jesús estaba dando la comisión a sus apóstoles y les dijo, todo lo que les he enseñado, todo lo que les he mandado, van y se lo comunican al mundo. Ahora, han pasado casi 2000 años desde entonces, y Jesús sigue hablando, testificado por la palabra, a través de sus profecías. Daniel y el Apocalipsis son dos libros proféticos que nos hablan del tiempo en que estamos viviendo y del mensaje que tenemos que dar en el tiempo actual. Cuando nosotros estudiamos esos dos libros, estamos sentándonos a los pies de Cristo y estamos aprendiendo de Él. Y al entender esos mensajes, descubrimos el tiempo en que estamos viviendo y entendemos el mensaje que nos toca proclamar. Otra vez Jesús nos está enseñando como hace 2000 años, solo que esta vez lo está haciendo profetizándonos a través de los libros de Daniel y Apocalipsis. Así que podemos decir el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque nuevamente Jesús para estos días nos habla a través de los profetas, para que nosotros al comprender ese mensaje que dejó por los profetas, sepamos cuál es nuestra comisión para salir a proclamar al mundo. ¿Te diste cuenta? Así recibimos los panes de las manos de Jesús y los impartimos a otros. Cuanto más recibimos de las enseñanzas de la Biblia, tanto más tenemos para llevar. Porque mientras vamos, comunicamos la verdad, damos lo que tenemos, lo que hemos aprendido, nos quedamos sin nada. Ya no hay nada para dar. El próximo sábado hay que volver a predicar. Entonces vuelvo a regresar, recibo otra vez de Cristo y nuevamente el sábado tengo pan fresco para dar. ¿Te diste cuenta? O sea, el verdadero mensajero comprenderá que Él es el que tiene que dar el pan. Dadles vosotros de comer. Con esto entonces Jesús estaba corroborando lo que había dicho en el capítulo 5, que Él mismo estaba haciendo lo mismo. ¿Cómo? Sacaba las enseñanzas de la Biblia, las daba a conocer a la gente y al otro día, para tener algo más nuevo que dar, volvía a la palabra y seguía enseñando a la gente. Eso es a lo que representaba este milagro. Más aún, regresemos ahora al texto bíblico y sigamos leyendo acerca de lo que Jesús estaba diciendo. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Versículo 14. Y eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Fíjate cómo ahora Jesús los separó en pequeños grupos a toditos. ¿Para qué? Para que todos ellos ahora recibieran la palabra. Y dice que los separaron de 50 en 50. Pequeños grupos, pequeñas iglesias,
No necesitamos que las iglesias sean inmensas, porque lamentablemente cuando las iglesias tienen demasiada gente, cuanto más gente tienen, menos oyentes seguros tenéis. ¿Por qué? Porque la gente a veces, cuando viene a la iglesia, no todos atienden, porque son demasiada cantidad. Así que entonces, para que puedan atender todos, mejores son los grupos pequeños. Grupos pequeños, formados así de 50 personas, al estilo de Jesucristo, es la mejor opción que podemos tener. Allí tenemos un ejemplo perfecto de lo que es un grupo pequeño, ¿correcto? Así que entonces se sentaron en grupos, volvamos al texto, de 50 en 50. Y entonces todos ellos ahora recibían su comidita, sus panes y sus peces. ¿Quiénes iban a predicarles entonces? Los discípulos. Con esto Jesús estaba demostrando cómo se iba a ordenar la predicación del Evangelio. En pequeñas iglesias con un líder, que sería aquel que primero recibía para luego dar. Así que entonces los líderes se reconocerán solo por una cosa. ¿Qué cosa? Solo repetirán lo que estaba escrito. Tú no veías acá que Jesús le pasaba a Pedro, ven Pedro, y le pasaba pan y pescado. Y de pronto Pedro, mientras iba por el camino, sacaba hierbas y le aumentaba un poquito de verduras, un poco de ensalada. No, Pedro no le aumentaba nada ni los demás. Eran los panes y los peces, nada más. Y ellos tenían que llevar ese alimento hasta los grupos de 50. Cuando iban repartiendo a cada uno, y acá hay algo interesante, cuando el apóstol llegaba y traía lo que Jesús le había mandado, venía y daba persona a persona. ¿Qué significa eso? Que tenemos que educar a cada individuo dentro de la iglesia. Interesante la forma en que Jesús lo hacía, para poder enseñar que había que dar estudios bíblicos a fin de que todos lleguen a comprender la verdad. En la iglesia se tiene que hacer eso. El predicador, el mensajero, se encargará de hacer que todos comprendan la verdad. Por eso muchas veces, después de que se predica, hay gente que se va a acercar y va a hacer sus preguntas. Entonces tenemos que ayudarles. Y cuando visitemos a estas personas, las visitaremos en sus hogares para clarificarles los puntos que tengan de dudas. Ese es el trabajo de todos aquellos llamados a tener que dedicarse a la causa. Por eso, en la iglesia hay el evangelista, como Jesucristo, que da el mensaje a todos los que les tenga que llegar. Y hay los pastores, que son los que se ocupan de cada uno de estos grupos para poder educar. A eso se le llama organización de iglesia. Un sistema bien organizado, donde cada uno cumple su trabajo y su función y uno no se mete en la función de otro. En cada grupo, si Pedro estaba repartiendo un grupo de 50, Jacobo no iba a venir, ya Pedro, más allá, hasta yo voy a repartir por acá. No, vaya a su grupo. Cada uno de ellos tenía que dedicarse a trabajar en su lugar. Y todos trabajaban en su sector, cada líder, cada predicador dando a sus ovejas. Así es como entonces se llevaba a cabo la labor. Y todos recibieron. Y tanto fue lo que se les dio que hasta incluso llegó a sobrar. Interesante, o sea, siempre habrá más palabra de Dios. Hay predicadores que a veces dicen, ya no sé qué más voy a enseñar. Ya la gente no me escucha, no me oye. Y hay otros que son peor. ¿Por qué? Porque solo repiten lo que dice el líder principal. A un buen predicador ya está y empiezan a repetir lo mismo. No, no repitas. Mira cuántos temas hay en la Biblia. Los temas que son básicos, los de los 3 ángeles, esos tienen que repetirlos todos, porque son la base, son con los que se llama a la gente. Pero los temas de alimentación de la iglesia son totalmente variados, sacados de toda la Biblia, para que la gente se relacione con la palabra de Dios y pueda gustarle y leer por ella misma en la casa. Y es que hay mucha gente que está haciendo sus años bíblicos y a veces no entiende algunas partes de la Biblia. Por esa razón se tienen que contar las historias de la Biblia. ¿Para qué? Para que la gente se vaya ubicando. Todas las historias de la Biblia, mira cuántas son. Son como para que el predicador se pase el año contando las historias de la Biblia.
Y hay muchos que dicen, ya no tengo más temas, y es todo lo que tenía que dar. No, Señor. Cuando se ha dado el mensaje de los 3 ángeles y ya la gente se ha unido a la iglesia, ahora hay que darle todos los demás temas de la Biblia para que la gente llegue a relacionarse con cada historia bíblica. Muy bien, y así Jesús entonces trabajó poniendo a los grupos de 50 en 50. Versículo 16, sigue diciendo el texto bíblico: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. ¿Quiénes trabajaron? Los discípulos. Versículo 17. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Bueno, el número 12 es clave siempre en la Biblia, ¿no? ¿A qué representa el número 12? Los 12 patriarcas, los 12 apóstoles, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De los patriarcas salieron los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, y los apóstoles son los que escribieron el Nuevo Testamento. Por eso en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Edificados quién? La iglesia, la edificación de la iglesia. ¿Sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y de los profetas, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y siendo la principal piedra del ángulo Jesús mismo, porque los 12 del Antiguo y del Nuevo hablan solo de Jesús. Así, de esa manera, esta parte de la historia de este milagro concluye en el hecho de que la representación de ese milagro era la representación de la predicación del Evangelio. Y ya Jesús en el capítulo 5 había dicho: hablen solo el escrito está. Los que verdaderamente serán útiles para la proclamación del Evangelio serán los que hayan aprendido a hablar solo el escrito. No queremos gloria de hombres. Tú no necesitas tener que ir a presentar al científico tal, al escritor tal, al literario tal, al filósofo tal. No nos importa. La iglesia se educa con la Biblia. La gente viene a la iglesia no para escuchar del filósofo, no para escuchar del científico, viene para escuchar de qué dice el escrito está. ¿Comprendiste? De tal manera que cuando la gente viene a la iglesia quiere que tú le expliques la Biblia. Y por eso tú le explicas la Biblia y la Biblia sola. Y si muchas veces tendrás que utilizar la historia universal y dar el nombre del historiador, no es porque estás exaltando en ese caso al historiador, sino estás confirmando lo que dice la Biblia. ¿Comprendiste eso? Así es entonces como la palabra del Señor ha de ser anunciada al mundo. Cuando hagamos eso y presentemos la verdad del escrito está confirmada por las evidencias que hayan ocurrido en el mundo, solo lo hacemos para que se note que este libro tiene toda la razón y que es digno de creer en él. Qué interesante. Así entonces Jesús dejó en claro: no me hablen más de lo que está escrito. Finalmente, ¿qué cosa nos dice el libro de San Juan? ¿Qué ocurrió? Y esto sí que es sorprendente, ¿no? San Juan capítulo 6, versículo 22. ¿Qué ocurrió con la gente? Dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, y ahí lo encontraron. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, y escucha ahora la respuesta de Jesús, parecía muy chocante: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Miren ahora cómo Jesús les hizo frente. Sabía que la gente primero venía por los milagros. No venía por la palabra, por la vida eterna, venía por el milagro.
Y cuando Jesús hizo el milagro del pan y quiso darles la lección de cómo se evangeliza y que lo que interesa aquí es el pan de vida eterna, la palabra de Dios, esta gente no comprendió el mensaje exacto, sino que vio un milagro más y le dio importancia al milagro. ¿Te diste cuenta cuál es el problema cuando la gente entra por un milagro a la iglesia? Piensa que toda su vida va a ser solo puro milagro. Y si no hay milagros en su vida, se va de la iglesia. Así que entonces Jesús les dijo: ustedes no me están siguiendo porque yo les doy vida eterna. Ustedes me están siguiendo para coronarme su rey, tan solo porque les he dado de comer y les he llenado el estómago. He ahí el peligro de las iglesias que andan jalando miembros por el interés. Les ofrecen dinero, les ofrecen bendiciones, les ofrecen comida. Y hay gente que sigue esas iglesias buscando solamente el interés material. Y ahora Jesús les dijo: vayan a trabajar, pero no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Ocúpense de eso. Y eso es lo que Dios Padre les quiere dar. Y entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Fíjense lo que les dijo Cristo ahora. Cuando ellos dijeron: ¿qué obra pues tenemos que hacer entonces para que Dios esté satisfecho? Y es que estos tenían el ideal fariseo, de que por sus propias obras ellos podrían tener acceso ante Dios. Pero Jesucristo ahora les dijo: esta es la obra. ¿Cuál? Que crean en el que Él ha enviado, que crean a la palabra, a la verdad. Y es que creer era obrar. Y esto es lo que habíamos hablado en el tema anterior, ¿no es cierto? La creencia ya es una obra, pero tiene que ser la creencia en la verdad que Cristo trae para que sea una obra real, que es la que Dios pide. Esa es toda la obra, les dijo Cristo, que crean a esta verdad, al que Él ha enviado. Eso es. ¿Y cómo vamos a hacer para creer en el que Él ha enviado? Cuando vean que las profecías testifican de mí, decía Jesús. ¿Qué les estaba diciendo con eso? Vayan a estudiar la Biblia. Quiero que crean por eso y no por otra cosa. Sin duda, la lección de Jesús era clarísima. Y el milagro que hizo Jesús para los 5,000 solo tenía relación con el conocimiento de la verdad. Quiere el Señor que cada uno de nosotros podamos buscar por nosotros mismos las Escrituras, a leer y a estudiarlas, para que podamos encontrar la verdad en ellas. Y que cuando tengamos que creer en alguien que lleve el Evangelio, le creamos solo por eso, porque nos muestra la verdad. Porque la verdad es la que nos hace libres, la verdad es la que nos salva. Esa es la única forma de llegar al cielo. Jesús estaba dando el modelo perfecto. Estaba enseñando que había que vivir solo de este libro. Si hay algo que hizo la vida de Jesús perfecta, solo fue una cosa. ¿Qué cosa? El que Él solo se ceñía al libro. Nada más. Para Él no existía el cura, ni el sacerdote, ni el pastor. Para Jesús solo existía la palabra de Dios. Y así como para Él existía la palabra de Dios, cuando enseñaba, le enseñaba a la gente a depender de la palabra de Dios. Por eso tú, querido hermano pastor, predicador, mensajero, laico, todo lo que tienes que hacer es imparte la palabra. No le aumentes ni le disminuyas. Mientras hagas eso, estarás dando el alimento correcto para la gente. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude a poder hacer precisamente ese trabajo. Vamos a ponernos de rodillas. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Padre Santo, por las palabras que nos has brindado, y te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón, y que estas palabras, Señor, sean el motor que impulse en nuestras acciones, para que podamos, Señor, recibirla de ti tal como tú la das, a fin de poder llevársela también a otros tal como tú la das. En tus manos nos encomendamos, para ser canales, Señor, de tu palabra, y no para glorificarnos a nosotros mismos, dando a entender que el conocimiento sale de nuestras mentes que son finitas, sino que al igual que tú, Señor, que estando en la condición de hombre te humillaste
y no dependiste, Señor, para nada de tu propia mente, sino de lo que tu Padre te había enseñado a través de su palabra, así cada uno de nosotros también podamos hacer y mostrar la humildad que tú mostraste, que tú dependías, Señor, solamente de lo que tu Padre te decía. En tus manos nos encomendamos para poder ser obreros útiles en tu causa para siempre, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un milagro más en la vida de Jesús. Así que no te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través de Radio Líder, AM 1240, FM 987, con los temas de milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos también en YouTube. No te olvides que en YouTube ahora tienes que buscar en el llamado final último. Ese es el nuevo nombre que tienes que buscar para poder encontrarnos a través de YouTube. 9 y 3 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. El hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Así que tenemos bastante. Hay que compartir. Hay mucha gente que no conoce el Evangelio. Hay que hacérselo llegar. Dios te bendiga, querido hermano, y un feliz sábado. Amén.